día en Colombia debes ser las personas que más conocen el mercado laboral por pues, lo que has hecho y quería pues preguntarte qué habilidades le recomendarías a una persona que aprenda para que sea atractiva en el mercado laboral. O sea, ese tipo que está en la universidad o está buscando trabajo y quiere pues emplear su tiempo aprendiendo habilidades, ¿qué le recomendarías? Total. Entonces, vamos a empezar por las más difíciles, que a mi parecer son las más difíciles y las más importantes, que son las habilidades blandas. Para una entrevista de trabajo o para cualquier proceso de búsqueda laboral, si yo estoy buscando empleo, necesito saber comunicarme, tengo que saber venderme, tengo que poder trabajar en equipo, si soy un buen líder, eso me va a sumar muchos puntos, pero lo básico, básico, básico es poder saber comunicarme, entender quién soy, cuáles son mis problemas, mis debilidades, mis fortalezas y saber cómo comunicarlas ante un interlocutor con el que voy a tener que conectar, que va a ser la persona que me va a entrevistar. Yo necesito entender qué tengo que hacer para conectar con mi entrevistado. Y eso se logra a través de comunicación. Lo segundo es generar empatía. Necesito poder conectar con esta persona, que esta persona sepa que efectivamente tengo los requerimientos tanto técnicos como blandos para poder ocupar este puesto, para hacer un buen trabajo, para quedar contratado, para impactar y mover la aguja que la empresa necesita que yo mueva y así sucesivamente. Entonces, yo siempre empezaría por habilidades blandas. Cómo comunicarme, cómo conectar con las personas y ya. Después ya vienen las habilidades duras. Entonces vivimos en un mundo en donde la tecnología cada vez es más fuerte y Latinoamérica tiene un problema gigante y es que el 75% de las personas que se gradúan de la universidad se gradúan de ciencias sociales. Entonces, antropología, derecho, literatura. Yo, por ejemplo, en la universidad cuando estudiaba literatura. Pero el mercado hoy no necesita esas ciencias sociales, o al menos no en la medida en la que Latinoamérica los produce. Para que te hagas una idea, en China eh, la torta es todo lo contrario. El 75% de la gente que se gradúa de la universidad lo hace de carreras STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, física, Ingeniería. etcétera, etcétera, etcétera. Latinoamérica es lo contrario, o sea, nosotros creamos antropólogos y ellos crean ingenieros. Y no tiene nada de malo entre ser antropólogo o ser ingeniero, pero la gente tiene que vivir de algo y la economía se mueve hoy en día gracias a temas de inteligencia artificial, blockchain y un montón de cosas alrededor de la tecnología y de la innovación, pero nuestra fuerza laboral no se está capacitando en temas técnicos para ese tipo de economía. Seguimos pensando en una economía de aguacates, que no está mal, pero no es lo que el mundo está buscando. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación ahí? Todas las personas que quieran aprender de temas técnicos podrían empezar por aprender a programar, aprender análisis de datos, aprender SQL, aprender Excel, pensamiento un poco más lógico, no tanto social. Hay un libro muy bacano, Rafa, que se llama Basta de Historias, lo escribió Andrés Oppenheimer, y el man diagnostica el tamaño del reto que enfrentamos en América Latina. Y él básicamente su conclusión es, Latinoamérica, la razón por la que el 75% de los profesionales que graduamos son de ciencias sociales es porque estamos obsesionados con nuestro pasado, con entender por qué somos lo que somos en lugar de construir el futuro. Y este man hace una comparación de las economías y los sistemas educativos de países como Singapur, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Israel, Finlandia, muchos países relativamente avanzados en términos educativos, y se da cuenta que el foco detrás de todo es que a los niños en Singapur o en Finlandia, desde muy chiquitos, los hacen apreciar la ciencia y verla como algo sexy. Con nosotros es todo lo contrario. Te he Entonces, por ejemplo, este man dicho tiene... el tuyo, Dime. patentado. Mm, pero es verdad. Sí, sí. Entonces, el man habla de un estudio muy bacano, pues no es un estudio, es como una realidad triste, pero es muy bacano, porque el man dice, hay una ciencia, la feria de ciencias de high schools del mundo más grande, todos los países mandan un representante. Y esto es algo real. Y hace como 2 años se hizo en Israel. Entonces, mientras Estados Unidos manda la cura o una vacuna, una posible vacuna, esto es desarrollado en high schools, ¿no? En bachilleratos. Entonces, Estados Unidos manda un premio de un proyecto de un estudiante de último grado de bachillerato que quiere hacer una vacuna contra una enfermedad, no es el COVID, es otra enfermedad. Israel muestra cómo un niño también de bachillerato quiere construir robots, nanorobots que curen las arterias y que las limpien en el ser humano. Argentina manda un ensayo de por qué Eva Perón afectó la economía
de Argentina durante los 20 años siguientes de ser como, de estar al mando de la nación. Entonces, la concepción de ciencia varía dependiendo de cada uno de los países. Ok. Pero lo triste es que, y esto es una historia real, ¿no? O sea, la concepción de ciencia varía de país en país. Entonces, en Israel, la ciencia es innovar con robots y crear el futuro. En Argentina, la ciencia es estudiar el pasado y entender por qué el pasado nos dejó jodidos. Hay un tipo muy interesante que se llama Naval Ravikant, que no sé si lo has oído, tipo que fue inversionista ángel en Uber y que No, generó mucha plata nunca. invirtiendo en empresas de compañías. Y él dice que siempre que una ciencia tenga la palabra social después, hay que ser bastante escéptico de ella y de lo que hace, porque pues contradice un poquito a eso.